Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje histórico que es muy atractivo para la opinión pública y que ha sido objeto de análisis por parte de la historiografía nacional, pero sobre quien siempre hay algo más que decir. Para ello hemos invitado a un amigo de la casa, a alguien que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y que evidentemente domina de manera muy amplia la historia de Venezuela, y hemos coincidido en que hablar sobre este personaje es un tema importante y seguramente de interés para todo nuestro público. Vamos a hablar de Carlos Delgado Chalbó, el famoso presidente de la Junta de Gobierno, que terminó siendo asesinado en circunstancias muy, pero muy polémicas, y bueno, cuyos inicios en la política los vamos a ver aquí, y también incluso su participación accidental en un hecho histórico como fue el Falcon. Vamos entonces, primero que nada, a saludar a Pedro Pablo Alcántara, nuestro buen amigo. Saludos, Pedro Pablo, qué placer tenerte aquí nuevamente. Encantado, Cipriano. Saludos para ti, para Luis, para toda la audiencia mundial de este programa. Bueno, la verdad es que sí lo están viendo en varios lados, ¿no? Y bueno, eso llama la atención y además se agradece, se agradece. Bueno, pero Pablo, este personaje, Carlos Delgado Chalbó, como todos sabemos, es hijo de Román Delgado Chalbó. Y Román Delgado Chalbó también es un personaje histórico, un hombre que fue aliado de Castro y de Gómez, pero termina siendo un prisionero de Gómez, 14 años preso, y al salir de ahí no hace sino meterse, encabezar una conspiración. Y para hacer el cuento largo, corto, pues todos sabemos que Carlos Delgado Chalbó, siendo prácticamente un niño entre la niñez y la adolescencia, vino en ese barco, el famoso Falque, y le tocó pues participar de alguna manera, aunque nunca desembarcó, obviamente no peleó, pero estuvo presente en ese acontecimiento que seguramente, Pedro Pablo, marcó su vida para siempre, porque en ese evento murió su padre. Yo te sugeriría que arranquemos por allí, que arranquemos analizando a Carlos Delgado Chalbó desde ese momento en que viene acompañando a su padre en esa fallida expedición que terminó con un baño de sangre en Cumaná, evento, por cierto, en el cual se usó por primera vez la aviación militar en Venezuela. Adelante, Pedro Pablo. Me complace mucho saludarlos y también participar en este conversatorio tan grato sobre una figura trágica, tú lo has dicho, una figura cuyo sino fue terrible porque siendo muy niño tuvo que iniciar el duro camino del exilio, luego de haber tenido, por ejemplo, a un mentor en su etapa formativa de la calidad de don Rómulo Gallegos, quien fue un educador extraordinario, además de novelista insigne, y que quiso a Carlos Delgado como si fuera el hijo que no tuvo o el sobrino más cercano. Incluso entre las memorias de Rómulo Gallegos está el hecho de que la familia, la viuda y el propio Carlos y su hermana convivieron con Gallegos y con Teotiste en Barcelona, España, en 1929, por más de 3 meses. Había entre ellos una relación pues casi filial. Los acontecimientos que luego ocurrieron muestran a un hombre que tenía un conflicto no resuelto, es evidente, un hombre que en una circunstancia muy amarga ve llegar a su padre en ánimo de liberar al país de la dictadura gomecista y regresa como cadáver. Afortunadamente para él, a su lado estaba el gran novelista y humanista valenciano José Rafael Pocaterra, quien también fue una notable influencia en lo intelectual y en lo afectivo para Delgado Chalbot. Pero el viacrucis de este hombre nunca concluyó. Gallegos, después del golpe de los militares en el 48, dijo: Carlos fue un traidor pasivo.
no fue un traidor activo. Mucha gente dijo lo quiso justificar por el cariño y el afecto que le tenía, pero creo que Gallegos habló desde el corazón porque él conocía a aquel muchacho y a su muy trágico sí. Ese es el balance que te haría de esa figura que teniendo el nivel, la cultura, la formación en la escuela francesa, egresado de la Escuela de Ingenieros de Versalles, con una breve carrera en asentamientos militares franceses, viene al país con motivo del ascenso al poder del general López Contreras y este lo incorpora como activo dentro de las Fuerzas Armadas. Y es de allí, con el grado de capitán, cuando él comienza a hacer su carrera militar en el país entre el 37 y el fatídico año de 1950. Muy bien. Pero Pablo, eh, bien, poniendo las cosas entonces en el contexto histórico correspondiente, él sale al exilio, por supuesto, porque su padre se tiene que ir en lo que sale de la cárcel en 1928. Hasta donde yo me acuerdo, ese fue el año hasta el cual Román Delgado estuvo preso, desde 1914 hasta 1928, ¿no? Ahora, él se viene en el Falke con su padre, que como todos sabemos es un barco que tiene un recorrido insólito, increíble, eh, Polonia, Francia, etcétera, y termina llegando a las costas de Cumaná. Y bueno, como tú dices, tiene que sufrir el hecho de que su padre muere en ese acontecimiento, en esa pelea, en ese combate allí en Cumaná. De hecho, mueren los dos jefes militares, tanto Román como el general Emilio Fernández, que era el presidente del Estado y jefe de las tropas del gobierno, ¿no? Ahora, si te estoy entendiendo bien, entonces Carlos Delgado regresa a París. eh, ya por supuesto él conocía a Gallego, o lo conoció ese año, tú me lo aclararás. Y la otra gran influencia entonces es José Rafael Pocaterra, para que todo el mundo lo ubique claramente, es el autor de la famosa novela Memorias de un venezolano de la decadencia. Y bueno, más que una novela, es un texto histórico. Y bueno, lo otro es José Rafael, Pedro Pablo, que quedemos claro entonces que él regresa, según lo que te estoy entendiendo, a Venezuela, obviamente ya es post muerte de Gómez en el 36, pero tú dices que lo incorporaron como activo. Yo tenía entendido que Carlos Delgado era asimilado. ¿Cómo es ese tema, Pedro Pablo? Sí, evidentemente eso es un oficial asimilado, Mm. pero, pero debido a la condición intelectual, a la formación técnica, egresado de una escuela militar de ingenieros en Francia, en Versalles, sabemos que los franceses en materia de formación y capacitación de sus elementos militares tienen una altísima reputación internacional. Él llega al país con esa experiencia directa después de los 20 años en esa etapa formativa y luego en la etapa en la cual cumple varios cargos como oficial hasta llegar al grado de capitán en Francia y con esa calificación ingresa por instrucciones del presidente López Contreras al ejército venezolano. Para el momento es la figura de mayor nivel que está dentro de la Fuerza Armada de la época y luego se hará amigo de Llovera Páez, amigo de Pérez Jiménez y de todos aquellos oficiales de la época, en particular aquellos oficiales que llegaron posteriormente de escuelas militares en América Latina y en los Estados Unidos, en el caso de Pérez Jiménez, oficial que se formó, vamos a llamar, en una etapa de posgraduación en la Escuela Militar de Chorrillos, en el Perú. Por eso se especuló que muy probablemente lo que ocurrió en el 45 y lo que ocurrió en el 48 tenía influencia peruana, tenía influencia argentina, por cuanto eran gobiernos duros, gobiernos de regímenes militares, los que imperaban allí, y se hablaba de que existía una especie de coincidencia de la incursión de los militares en el control y desarrollo de la vida de los países, ya no bajo directrices civiles, sino bajo esquemas militares. Recordemos que
Esos son años de la preguerra y del inicio de la Segunda Guerra Mundial. De manera pues que este es un oficial cuya reputación profesional, cuya formación, cuya educación era considerada como una de las más completas en el momento en que ellos están en esos grados de mayor, que es cuando llegan ellos a los eventos posteriores del 18 de octubre y del derrocamiento del maestro Gallegos en 1940. Muy bien. Por cierto que en función de lo que acabas de comentar, ¿no? Justamente entiendo yo que en esa pasantía de Pérez Jiménez, que creo que lo que hizo en Chorrillo fue el curso de Estado Mayor. Entiendo que la influencia del general Odría sobre Pérez Jiménez fue absoluta en esos años, ¿no? Y de alguna manera, muy en consonancia con lo que tú has explicado, le inculca el tema de que, bueno, que los militares tienen que mandar, que no es nada más una cuestión de cuarteles, sino que están preparados para gobernar un país y hacer grandes cosas. Y Pérez Jiménez se viene con esas ideas en la cabeza. Es lo que yo entiendo, que Odría jugó sobre Pérez Jiménez un papel fundamental. ¿Mm? Exactamente. Mutatis mutandi, la misma influencia del general Bermúdez del Perú en Hugo Chávez. Esa es la historia. Odría fue amigo de Pérez Jiménez siempre, desde que fue su alumno allá en la escuela militar y como tú has dicho correctamente, el más destacado en el curso de Estado Mayor en el año en que le correspondió cursarlo. Yo estuve en Chorrillos y tuve la oportunidad de ver el cuadro de honor que está allí ubicado como reconociendo a Pérez Jiménez como el oficial del más alto rendimiento académico de ese momento. Y desde entonces no conozco que haya habido un oficial que haya tenido esa calificación de tan alto nivel en ese curso de Estado Mayor allá en el Perú. Muy bien, pero Pablo, muy clara la explicación. Ok, ahora volvamos a Venezuela y volvamos a ese momento en el cual ya transcurrió de 1936 a 1945. Como todos sabemos, en 1945, un sector de la Fuerza Armada que ya venía reuniéndose con la idea de desplazar al presidente Medina del poder por el hecho de que tenían muchas críticas, entre ellos que el ejército no había sido suficientemente modernizado. Llamaban a los generales del gomecismo que todavía estaban activos, los generales Chopo de Piedra, para tratar de hacer ver que eran una antigüedad, una reliquia. Y tenían una cierta crítica, se agrupaban en torno a la UPM, la Unión Patriótica Militar. Y ese sector de la Fuerza Armada contacta a el liderazgo principal de Acción Democrática y juntos dan un golpe de Estado que derroca a el presidente Medina y se instaura una junta cívico-militar presidida por Rómulo Betancourt y donde hay 7 miembros, 4 adecos, un independiente y 2 militares. Te pregunto, ¿cuál fue el rol de Delgado Chalbó en ese golpe, si es que tuvo alguno? ¿O él se mantuvo totalmente al margen? Sí participó, pero simplemente no llegó a la Junta. Este, ¿Tuvo alguna participación Delgado Chalbó en el derrocamiento de Medina Angarita? El derrocamiento de Medina Angarita es una insurgencia típica venezolana. Es un golpe de Estado, es un golpe de Estado militar clásico. De manera que obedecía al conflicto que estaba ocurriendo en el país entre las generaciones de oficiales jóvenes que habían logrado calificaciones importantes, aprendizajes importantes en esa etapa en la cual López Contreras había querido modernizar las Fuerzas Armadas y aquellos famosos chopos de piedra, que eran los generales que venían desde la época de Castro, del propio Gómez. Algunos estuvieron todavía activos con López Contreras y otros estaban activos en el entorno de Medina Angarita y sin tener la acumulación meritocrática ni la figuración profesional, eran objetos de reconocimientos de todo tipo
que la oficialidad joven observaba como inusitada, desproporcionada. Y allí comienzan los planteamientos de los militares al presidente Medina Angarita pidiendo mejor remuneración, un tratamiento acorde para los oficiales y sus familias. Ellos alegaban que los sueldos que detentaban eran muy bajos frente al costo de la vida en aquel tiempo, pero se encontraron con un muro de indiferencia. Eso acelera este tema, pero también antes del golpe del 18 de octubre del 45, sucede en el año de 1944 una sargentada. El sargento Camejo toma la iniciativa de preparar un plan de un magnicidio contra el general Medina Angarita. Pretendía él presentarse con un grupo de compañeros armados a un evento donde iba a estar el presidente, los ministros, los titulares de los cargos públicos, el cuerpo diplomático, hacer un atentado y eliminar al general Medina Angarita. Afortunadamente, algunas figuras, el propio Daniel Camejo Oberto, que estuvo entre los fundadores de Acción Democrática, que era primo del sargento Camejo, pudo aminorar. Incluso hay una leyenda de que Betancourt, también advertido por Camejo Oberto de este evento, habló con el sargento y logró disuadirlo. Y eso quedó allí como una sargentada que no se cumplió. Lo que sí se cumplió fue lo del 18 de octubre y como un clásico golpe militar. Naturalmente que hubo contactos con Acción Democrática a través del doctor Edmundo Fernández, quien se lo comunicó solamente a Betancourt, a Leoni y a Gonzalo Barrios y a Luis Beltrán Prieto. No se le comunicó al cuerpo general del CEN del partido en el momento. Se mantenía allí como un contacto que los militares estaban interesados en dialogar con Acción Democrática, la fuerza que en aquel momento tenía más impacto de crecimiento dentro de la población venezolana. Era un partido que había nacido en el año 41 y que tenía un sentido policlasista muy amplio, no solamente intelectuales, trabajadores, gremialistas, campesinos, mujeres, jóvenes. Era un partido que estaba en plena ebullición y por lo tanto se consideraba que era prudente dar una sensación de que la apertura que venía a través de esa, digamos, insurrección militar contra el general Medina era para introducir a Venezuela en unos tiempos nuevos, modernos, distintos. Eso solo se puede dar porque afortunadamente la determinación de Rómulo Betancourt, la inteligencia política, persuade a los comandantes de Miraflores, cuando ya ellos han tomado el control y el general Medina ha renunciado y se ha replegado. Entonces Betancourt plantea, para que esto no sea una acción militar típica, debe constituirse una junta que debe estar presidida por un civil y me ofrezco a ser ese presidente. Y el segundo decreto que vamos a promulgar como junta es el que va a establecer que ninguno de los miembros de esta junta será candidato a la presidencia de la República una vez que se reforme la Constitución y se llame a un proceso electoral directo, universal y secreto, como fue el proceso electoral de 1948. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora, pero Pablo, excelente este bosquejo histórico que acabas de hacer sobre cómo se fraguó realmente el golpe del 18 de octubre. Te, te quiero, te quiero volver a preguntar concretísimamente sobre el tema de la participación de Delgado. Delgado estaba activo en el golpe, Delgado participó de alguna manera en los sucesos del 18 de octubre de 1945, formaba parte de la conspiración o por su carácter de asimilado, simplemente no tuvo participación alguna en los eventos como tal y eso también explicaría por qué él no termina formando parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45. Ojo, Pérez Jiménez tampoco, me diría cualquiera, pero lo de Pérez Jiménez tuvo una explicación
que yo entiendo allí hubo un problema con que él había sido detenido unos días antes o algo por el estilo y al momento de conformar la junta no estaba presente. No sé, eso lo podemos aclarar también aquí. Me parece un detalle histórico interesante. Déjame decirte que la conspiración era generacional. Mm. Delgado Chalbón no podía ignorarla, la conocía. Posiblemente los hermanos Vargas, que estuvieron muy activos en ese evento también, tenían posiblemente un protagonismo mayor. Es evidente que ellos se concitan para poder iniciar un movimiento que permita la toma de la policía, que permita el control del orden público. Algunos grupos civiles que intentaron defender a Medina. Medina, por cierto, en un gesto que lo honra, prefirió renunciar a su cargo como presidente antes de atacar la escuela militar, que también se había unido a la insurrección, y él dijo, no voy a ser yo el hombre que vaya a ensangrentar la casa de los sueños azules, y prefirió renunciar. Ahora bien, a partir de 1948 es evidente que por los nexos que tenía Delgado Chalbó, particularmente con Rómulo Gallegos, con los hermanos Vargas, con los propios Pérez Jiménez y Llovera Páez, y siendo el oficial de esa generación de más alta graduación en el momento, era el más antiguo, evidentemente lo persuadieron de formar parte de ese escenario porque era la apertura de una ventana democrática en el país, porque luego de modificar la constitución gomecista se iba en la constituyente a establecer un mecanismo de naturaleza electoral para que los venezolanos escogieran por su propia voluntad a quien sería el primer presidente constitucional de la República, de acuerdo con unas normas en las cuales había participación abierta y no elecciones por tercer grado como las que ocurrieron a partir de la llegada de Castro al poder. En consecuencia, cuando ocurre la elección de Rómulo Gallegos, el cargo que ocupa Delgado Chalbó es ministro de la Defensa. Y él va entonces como emisario de los militares a hablar con el presidente Gallegos. Y el presidente Gallegos le da la facultad de que él también lleve sus respuestas iniciales a los militares. También hay una célebre eh, anécdota de aquellos momentos cuando ya el rumor de un eventual golpe militar contra el maestro Gallego está tomando cuerpo, y entonces Betancourt propone que José Jacopini Zárraga, que era el gobernador del territorio Amazonas de la época y que tenía conexiones familiares e institucionales con los militares, venga a Caracas, y entonces se realizan unas conversaciones entre Betancourt, Gonzalo Barrios, Jacopini como facilitador, y también los miembros de este triunvirato, a los cuales no se une formalmente Delgado Chalbó, sino que Delgado Chalbó está allí como parte de ellos, pero con una misión que el presidente Gallego le ha encomendado de buscar una manera de que se resuelvan las diferencias hasta que Delgado Chalbó, emisario del presidente Gallegos, termina siendo finalmente el hombre que le va a traer la propuesta al presidente de la expulsión del país de Rómulo Betancourt, de la conformación de un gabinete con 6 miembros militares y 6 miembros civiles, y evidentemente lo que pretendían los militares, el maestro Gallegos, en un acto de hidalguía y de sentimiento democrático extraordinario, les digo, señores, yo no puedo admitir que las Fuerzas Armadas vengan a hacerme a mí planteamientos de esa naturaleza. No se corresponde ni al espíritu, ni al propósito, ni a la razón de la Constitución que acabamos de promulgar. Yo solo debo rendir cuentas al Congreso de la República y eventualmente, si ocurriera un evento de otra naturaleza, ante el Poder Judicial. Pero yo no puedo acceder a estas peticiones que ustedes realizan porque ustedes también están obligados por la Constitución
al acatamiento al poder civil. En consecuencia, esta es una conducta que rechazo y por dignidad, por honor, por respeto al pueblo de Venezuela, estoy dispuesto a correr las consecuencias. La consecuencia fue la deposición del maestro Gallego y su consiguiente exilio. Y entonces, como el oficial de mayor rango era precisamente Delgado Chalbó asumió la presidencia de la Junta Militar. Sí. Y esos eventos continuaron así hasta que, desaparecido por la violencia de los Urbina y de Ya Carlos vamos, pues Vidal. no te me adelante, pero Pablo, no te me adelante, no nos vamos a meter de una vez en el asesinato, ya va. Segundito, mira, primero que nada, quiero corregirme porque dije dos veces que Delgado no había formado parte de la Junta. Él sí forma parte de la Junta Revolucionaria. El que no forma parte de la Junta Revolucionaria es Pérez Jiménez. Eh, Exacto. yo tengo entendido que Pérez Jiménez no forma parte de esto, a pesar de que sí fue un motor muy activo de del golpe. Ahí sí no tengo duda. Lo que tenía dudas era cuál había sido la participación real de Delgado en el golpe. ¿Ok? Lo que yo tengo entendido es que Pérez Jiménez no forma parte de la Junta porque estaba prisionero en el momento en que se da como tal el 18 de octubre. Habían detectado algo allí, algún movimiento extraño, y yo entiendo que él es detenido unas horas o un día antes, y que más bien lo que habían acordado entre ellos era que si alguno de los cabecillas lo detenían, eso lejos de frenar el golpe tenía que precipitarlo. Es lo que yo entiendo. Por En favor, efecto, es así, ¿no? ocurrieron los hechos y Ajá. por eso es que el 18 de octubre se producen los movimientos de control. Insisto, la policía era una fuerza muy importante en aquel momento y la policía estaba con el general Medina Angarita. Por eso se toma el cuartel general de la policía y a partir de allí los elementos militares, la inmensa mayoría de esa generación ya estaba comprometida para insurgir. Por eso es que hablamos de un clásico golpe militar. No es difícil para ellos, después de unos ligeros combates, controlar el orden público, llegar a Miraflores y determinar entonces cuál va a ser la naturaleza. Es evidente que en un alarde posiblemente clásico del viejo leninismo, aquella idea de Betancourt de ser el que la preside también se fortalece con la tesis de que es un gobierno que se va a llamar Junta Revolucionaria de Gobierno, aun cuando ahí no había una revolución. Correcto. Interesante, interesante. Y por cierto, ya que nombraste a lo de la policía como un factor importante, entiendo yo que la policía de Caracas en ese momento la dirigía nada más y nada menos que el capitán Ochoa, padre de los hermanos Ochoa Antich, que era un viejo capitán tachirense, amigo de Medina personal, y ese hombre sí echó plomo, ese sí salió a defender a la policía y al gobierno, ¿no? Es lo que yo Déjame entiendo. decirte que también fue amigo de Betancourt Ah, bueno, sí, y efectivamente. también salió a defender al maestro Gallegos. Interesante. O sea, que el hombre era institucionalista, pues hacía uso de su cargo. Y lo otro, bueno, reiterar que efectivamente Delgado sí forma parte de la Junta Revolucionaria y el otro militar es precisamente Mario Vargas, uno de los dos Vargas que tú nombraste ahorita en tu intervención. Luego, cuando Gallegos es electo presidente de la República, que esto también lo dijiste, el cargo que va a ocupar Delgado es el de ministro de la Defensa con Gallegos. Además, imagínense la enorme confianza que Gallegos le tenía a Delgado Chalbó, en quien seguramente se sentía a sus anchas y totalmente seguro de cualquier cosa que significara conspiración o tal, porque tenía prácticamente un hijo como ministro de la Defensa. Seguramente, pero Pablo, también fue por eso que Gallegos llegó a decir una frase con la que tú introdujiste, que es lo de que fue un conspirador pasivo y no activo. Uno supone que como ministro de la Defensa estuvo al tanto de la conspiración que había contra Gallego, más aún cuando fueron a hacer ese pliego de peticiones inaceptables a la cual Gallegos la cual Gallegos rechazó. Cualquiera con cinco sentidos hubiera entendido, bueno, si esta fue la respuesta, aquí lo que viene es un golpe, por lo cual es difícil entender o pensar que Delgado no estaba al tanto de todo lo que iba a pasar. Y
obviamente, muy poco tiempo después de ese rechazo, efectivamente ocurrió el golpe. Yo me imagino que Gallego lo que quiere decir con esa frase que tú citaste es que él no fue el motor del golpe, ni lo propició, ni lo buscó, ni lo empujó, ni lo estimuló, pero dejó que las cosas pasaran porque también era tal vez un poco difícil enfrentarse a la Fuerza Armada como tal, que probablemente ya Pérez Jiménez la había cohesionado en contra de Gallegos y de lo que estaba pasando en el país, que por cierto, esto hay que decirlo, vamos a estar claro que también no era nada más tumbar al presidente y que polémico el asunto, un presidente constitucional. Hay que decir que ese trienio fue bien polémico, ¿no? Había muchas quejas con respecto al sectarismo, a la forma de manejarse, los problemas con el sector de la iglesia, el tema de la educación, etcétera, 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 que hizo que si bien el gobierno fuera muy popular, también se graneó unos cuantos enemigos que no eran ningunos tontos, eran unos enemigos poderosos, ¿no? Entonces, es importante plantear todo esto antes de llegar a este punto, con lo cual ya yo dejo mi intervención y te dejo a ti, que es que yo entiendo que si bien como él era él no formó parte de esa conspiración, él mismo fue el que puso sobre la mesa, bueno, pero aquí el de más alta graduación, el más antiguo soy yo. Entonces yo tengo que presidir esta junta, lo cual yo me imagino que habrá sido un baño de agua fría para Pérez Jiménez y Llovera Páez, que sí estaban metidos en la conspiración. No sé qué podemos decir sobre eso, pero Pablo. En primer lugar, quiero reiterar que la frase del maestro Gallegos es ajustadamente histórica. Delgado Chalbó fue un traidor pasivo, no un traidor activo. Uh -huh. Delgado sucumbió a otro conflicto no resuelto para el momento, la reacción del gomecismo, la reacción de los grupos de apoyo a López Contreras, la reacción de los elementos vinculados al medinismo. Todo eso formó parte del caldo de cultivo, además de los reclamos de la juventud militar en relación con la dramática situación de naturaleza económica, de estímulo profesional que ellos solicitaron de manera formal y, y de manera reiterada al presidente Medina, y el presidente Medina no les dio la importancia que ellos suponían debía ocurrir. Estos elementos hay que apuntarlos, porque ese era un momento de una situación de quiebre histórico donde todo un modelo de dominación militar, merced a la audacia de Rómulo Betancourt, se convierte en una transición de ese modelo de control militar a la búsqueda de un candidato que no fuera militar para sustituir a Medina Angarita, y que se presenta la propuesta de Diógenes Escalante y las fuerzas democráticas de la época discuten sobre la posibilidad de que este fuese el que prepararía el cambio, petición que hacía el general Medina Angarita, para poder entonces conceder para el periodo siguiente la elección directa, secreta, universal, para todos los segmentos de la población, incluidos quienes no sabían leer y escribir, incluso incluido el voto de la mujer para la presidencia de la República. De manera que este es un evento trascendental, porque esa experiencia, fíjate este detalle importantísimo, en 1949, como presidente de la Junta Militar, tratando de dar una explicación de los acontecimientos, el teniente coronel Delgado Chalbó habló al país y no fue capaz de cuestionar el origen del gobierno de Gallegos, porque no había cómo cuestionarlo. Era constitucional, era electoral, tenía legitimidad, tenía respaldo popular, e incluso el argumento que se utilizó fue el argumento clásico de la reacción. El régimen encabezado por Betancourt fue de partido único, no se dedicó a fomentar posibilidades de entendimiento entre los venezolanos, pero es que eso ya no tenía justificación dialéctica ni histórica. Ya ese periodo había concluido. Gallegos no era Betancourt. Gallegos era un hombre de una condición
que estaba destinado a convertirse en el gran promotor de la educación popular, de los programas de atención a los sectores vulnerables, de los programas de vivienda, de la atención al campesinado, que habían comenzado con el trienio de Betancourt, pero que ahora iban a alcanzar una mayor profundidad, porque no olvidemos que ese periodo entre los años 48 y 50 es el año en el cual las empresas petroleras, gracias a las decisiones tomadas por el gabinete de Betancourt con el doctor Leoni a la cabeza, habían logrado un conjunto de acuerdos que permitirían que la República comenzara a obtener un conjunto de regalías adicionales que constituirían la base para poder lanzar un ambicioso programa en todos los sentidos: obras públicas, programas de formación educativa, desarrollo de oportunidades, iniciativas privadas, etcétera, porque había un capital disponible. Precisamente esa es una de las causas por las cuales Pérez Jiménez, que era mucho más pragmático, estimuló ese golpe contra Gallego, porque ellos pensaban, si esta gente está administrando estos nuevos fondos, esta gente nunca regresará a otro método que no sea elecciones civiles y cambios de gobierno, pero entre civiles, y un alto a la presencia militar que tan lamentablemente dañina ha sido para la historia de Venezuela. Bueno, amigos, acabamos de ver entonces esta interesante intervención con el profesor Pedro Pablo Alcántara sobre los inicios de Carlos Delgado Chalbaud en la política venezolana, su participación en la llamada Revolución de Octubre de 1945, a lo largo de ese gobierno como miembro de la Junta, y también su rol como ministro de la Defensa del maestro Rómulo Gallegos. En una próxima entrega vamos a ver entonces qué ocurrió durante su presidencia de la nueva Junta y su trágico final. Si les gustó lo que vieron, acompáñenos con un like. También pueden hacer todos los comentarios que quieran o preguntas en la sección correspondiente que está aquí debajo del video. Y también, si quieren apoyarnos para seguir produciendo material de este tipo, pueden darnos un súper gracias y siempre están invitados a unirse a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Gracias. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos pues!